Algo extraordinario está ocurriendo y ha puesto en alerta a la comunidad espacial internacional. Un objeto interestelar identificado como 3I Atlas, apenas el tercer visitante confirmado procedente de fuera de nuestro sistema solar, ha protagonizado un comportamiento sin precedentes, modificó su trayectoria de forma drástica. No se trató de una corrección menor ni de una variación explicable, sino de un cambio que contradice los principios conocidos de la dinámica orbital. Por primera vez desde su creación, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, una coalición global respaldada por las Naciones Unidas, ha comenzado a vigilar de manera activa un objeto proveniente de otro sistema estelar. La decisión no fue casual. Los datos más recientes indican que 3I Atlas no se encuentra donde debería estar. Ni los cálculos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ni los modelos orbitales estándar, ni siquiera las leyes fundamentales de la física logran explicar su posición actual. Si este cuerpo alteró su rumbo al aproximarse al Sol, lo que estamos observando podría ir más allá de una rareza astronómica y apuntar a una acción deliberada. La Red Internacional de Alerta de Asteroides tiene una misión clara: identificar y anticipar amenazas que puedan poner en riesgo la vida en la Tierra. Está formada por algunos de los observatorios más avanzados del planeta, desde agencias como la NASA y la ESA hasta instituciones asiáticas de primer nivel. Hasta ahora, su atención se había limitado a asteroides cercanos a la Tierra y a restos originados dentro de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, a finales de 2025, la red anunció un cambio histórico: comenzaría a seguir de cerca a un objeto interestelar, 3I Atlas. Oficialmente, el objetivo era mejorar la precisión de las mediciones sobre cuerpos con comportamiento cometario. No obstante, el contexto levantó sospechas. Poco antes del anuncio, el objeto había desaparecido momentáneamente al pasar por detrás del Sol. Durante ese intervalo, astrónomos independientes empezaron a detectar discrepancias entre su trayectoria prevista y las observaciones reales. Se esperaba que reapareciera siguiendo un arco bien definido, pero cuando volvió a ser visible, las ecuaciones dejaron de encajar. Avi Loeb, astrofísico de Harvard conocido por estudiar objetos interestelares, ya había asignado a 3I Atlas una probabilidad moderada de tener un origen artificial. Tras las nuevas anomalías, la red internacional lo elevó discretamente a objetivo prioritario. Cientos de telescopios fueron reorientados para seguirlo, como si el planeta entero se preparara para algo que no debía pasar desapercibido. La primera señal clara de que algo no cuadraba surgió de un grupo independiente de investigación astronómica que comparó observaciones en tiempo real con las predicciones oficiales del sistema Gereisen del JPL. El resultado fue impactante: 3I Atlas no estaba desviado unos pocos cientos de kilómetros, sino más de 1.000.000 de kilómetros respecto a su posición esperada, una distancia varias veces superior a la que separa la Tierra de la Luna. El desplazamiento no parecía aleatorio. La distancia al Sol se mantenía coherente, pero su posición en el cielo había cambiado de manera lateral, como si el objeto se hubiera deslizado de lado a través del espacio. Este tipo de movimiento no encaja con el comportamiento conocido de los cometas. Aunque el desprendimiento de gases puede alterar ligeramente su velocidad, esas fuerzas solo provocan adelantos o retrasos en la órbita, no desplazamientos laterales precisos. Para producir un efecto así sería necesaria una fuerza externa enorme o un mecanismo interno altamente controlado. Ni siquiera los cometas más grandes jamás observados han mostrado una capacidad semejante. Ante esta posibilidad, la atención se dirigió inevitablemente hacia la NASA y su laboratorio de referencia. Meses antes, varias ondas en órbita alrededor de Marte se encontraban en una posición ideal para capturar imágenes detalladas del objeto durante su paso cercano al Sol. Sin embargo, esas imágenes nunca se hicieron públicas. No se ha difundido ni una sola fotografía. Y en el silencio que rodea a esos datos ausentes, las preguntas no han hecho más que multiplicarse.
Fuentes internas aseguran que la información sigue en fase de análisis, pero otras voces dentro de la comunidad científica sospechan de algo más intencional, una retención deliberada de datos. Si las imágenes obtenidas mostraran geometrías artificiales o patrones de emisión de luz incompatibles con un cuerpo natural, existirían motivos de sobra para retrasar su difusión pública. En uno de sus trabajos recientes, el astrofísico Avi Loeb señaló que 3I Atlas presentaba una característica extremadamente inusual, una anticola, un chorro de material dirigido hacia el Sol, un fenómeno excepcionalmente raro. Sin embargo, tras su encuentro cercano con Marte, esa estructura se invirtió abruptamente y volvió a extenderse en dirección opuesta al Sol, como si el objeto hubiera cambiado su orientación. Ningún cometa conocido ha mostrado jamás una inversión tan limpia y precisa de sus emisiones. Aún así, la postura oficial insiste en que se trata de actividad cometaria normal. La duda persiste, si todo es rutinario, ¿por qué interviene una red global de defensa planetaria? Hacia finales de octubre, nuevos datos de seguimiento confirmaron lo que muchos temían. La desviación no era un error de cálculo, era real. En menos de un día, la diferencia entre la posición prevista y la observada aumentó de forma drástica, alcanzando valores equivalentes a cientos de miles de kilómetros. Analistas orbitales concluyeron que sostener un desplazamiento así requeriría una velocidad lateral cercana a los 4 kilómetros por segundo, una potencia superior a la que generan algunas de las ondas espaciales más avanzadas construidas por la humanidad. Las hipótesis se multiplicaron rápidamente. Algunos apuntaron a la liberación de gases, otros al efecto del viento solar. Pero el viento solar no produce empujes laterales controlados. Si las mediciones eran correctas, 3I Atlas necesitaría un sistema de propulsión capaz de mantener aceleración constante y maniobras precisas. Al mismo tiempo, un taller organizado por la Red Internacional de Alerta de Asteroides para capacitar astrónomos en el seguimiento de objetos impredecibles se llenó en cuestión de horas. De forma discreta, la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA elevó su nivel de vigilancia al mismo rango que se aplica a asteroides potencialmente peligrosos. El detalle desconcertante era evidente, el objeto se alejaba de la Tierra. Entonces, ¿por qué tratarlo como una amenaza? Algunos investigadores creen que la respuesta está en algo aún más inquietante. Tal vez no se estaba alejando de forma definitiva. Cuando parecía que la anomalía se había estabilizado, 3I Atlas volvió a modificar su trayectoria. Esta vez no fue una desviación leve, sino una corrección completa. Observatorios terrestres en Chile, España y Japón detectaron una segunda deflexión, más pequeña que la inicial, pero alineada con la ruta original del objeto, como si hubiera reajustado su propio camino. No parecía un movimiento aleatorio. Era simétrico, preciso y calculado, similar a la corrección que ejecutaría una nave tras verificar su navegación automática. Ante este comportamiento, la red internacional emitió una alerta interna clasificada como evento de reconocimiento de patrones, una categoría reservada para conductas que no encajan en ningún modelo natural conocido. De forma paralela, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales envió una comunicación cifrada a sus agencias asociadas confirmando que el objeto había mostrado aceleración medible sin relación con fuerzas gravitatorias. En términos simples, algo había sido activado. La pregunta inmediata fue inevitable: ¿qué se había activado exactamente? El análisis de emisiones infrarrojas realizado por el Very Large Telescope en Chile reveló un aumento súbito de radiación térmica, un pulso breve que duró varios minutos y se extinguió por completo después, como si un sistema controlado se hubiera encendido y apagado de forma deliberada. Con esa señal, 3I Atlas demostró algo fundamental: podía desplazarse por sus propios medios. Cuando estos datos comenzaron a circular, las agencias espaciales reaccionaron con rapidez. La NASA intensificó su programa de observación. China reactivó una red de radiofrecuencia utilizada habitualmente en misiones lunares para rastrear señales profundas asociadas al vector del objeto.
La Agencia Espacial Europea activó protocolos de emergencia de su Oficina de Defensa Planetaria, medidas que normalmente solo se aplican ante riesgos de impacto inminente. Oficialmente, todo se hacía para coordinar observaciones. Extraoficialmente, la atmósfera era de alarma. Investigadores de instituciones como Caltech y la Universidad de Tokio empezaron a comparar el patrón de aceleración de 3 y Atlas con sistemas de propulsión artificial conocidos. El resultado fue inquietante. La curva térmica detectada no coincidía con reacciones químicas ni con motores iónicos registrados. Lo que fuera ese objeto, estaba demostrando capacidades que no encajaban con nada que la ciencia actual pueda explicar con certeza. En lugar de encajar con cualquier sistema de propulsión conocido, la señal térmica y energética se asemejaba a un patrón de aceleración magnetohidrodinámica, un fenómeno que aparece cuando plasma cargado es canalizado mediante campos electromagnéticos. Se trata de una tecnología que, hasta ahora, la humanidad solo ha contemplado a nivel teórico como posible método para viajes interestelares. Y no era la única anomalía. La velocidad de rotación del objeto, que hasta entonces se había mantenido constante, comenzó a variar siguiendo una secuencia armónica extremadamente regular, repitiéndose cada 247 segundos. En un primer momento se pensó que el cuerpo estaba girando de forma caótica, pero la exactitud del patrón descartó esa hipótesis. No era inestabilidad, era un ritmo. Un mensaje transmitido a través del movimiento. Con cada nuevo registro, la Red Internacional de Alerta de Asteroides amplió sus protocolos. Lo que había comenzado como una iniciativa científica se transformó gradualmente en una operación de vigilancia con tintes defensivos. La nueva dirección del objeto ya no apuntaba hacia el espacio profundo, sino hacia el interior del sistema solar exterior. Los cálculos mostraron algo inquietante: su trayectoria corregida cruzaba la órbita de Júpiter. De mantenerse ese rumbo, en pocos meses pasaría peligrosamente cerca del gigante gaseoso, adentrándose en su magnetosfera, una región capaz de generar cantidades colosales de energía. Podía tratarse de una coincidencia extraordinaria o de una maniobra planificada. La hipótesis de un impulso gravitacional, el mismo recurso que utilizan las ondas espaciales para ganar velocidad o modificar su curso, comenzó a cobrar fuerza. Fue entonces cuando el sistema de monitoreo global alcanzó lo que la NASA denomina nivel 3 de contingencia. Esa clasificación implica que el movimiento del objeto no solo es activo, sino intencional y cada vez más difícil de anticipar. Sin embargo, en medio de esa creciente tensión, surgió un fenómeno aún más desconcertante. Interferencias de radio detectadas en distintos observatorios del planeta comenzaron a sincronizarse entre sí, todas coincidiendo con el pulso rotacional de 3 y Atlas. Era como si la Tierra entera estuviera entrando en resonancia con la señal del objeto. De forma abrupta e inexplicable, la observación global se interrumpió. En cuestión de minutos, los flujos de datos procedentes de Hawái, Chile, Italia y Sudáfrica se congelaron al mismo tiempo. La red de espacio profundo perdió contacto. Incluso los sistemas de radio chinos informaron un silencio total en múltiples bandas. Cuando las transmisiones se restablecieron casi una hora después, todas mostraban el mismo resultado: el objeto había desaparecido. No había sido destruido, ni ocultado por el Sol. Simplemente ya no estaba en ninguna coordenada conocida. A pesar de ello, quedó un rastro. Un pulso de baja frecuencia, imperceptible para el oído humano pero claramente registrado por los sensores, se repetía cada 247 segundos. Al principio se atribuyó al ruido de fondo, pero la coincidencia temporal era demasiado exacta. Cada emisión correspondía al último periodo de rotación medido del objeto, como si su señal continuara propagándose por el espacio, marcando un lugar que ya no ocupaba. El evento fue catalogado oficialmente como una anomalía de señal interestelar bajo acceso restringido. Sin embargo, un dato logró filtrarse. Durante los minutos finales del apagón,
algunos telescopios detectaron un destello breve y débil, direccional y perfectamente alineado con la órbita de Júpiter. Aquello cambió por completo la interpretación de los hechos. El objeto no se había desvanecido. Había realizado un salto. Las horas posteriores estuvieron marcadas por la confusión. La Red Internacional de Alerta no emitió comunicados. La NASA guardó silencio absoluto. La Red China de Espacio Profundo publicó una única línea antes de borrar sus registros: seguimiento terminado, objeto no observable. Y así, sin explicaciones oficiales, el visitante interestelar dejó atrás una incógnita que aún hoy desafía toda comprensión. Durante una semana completa, el planeta entero ignoró el paradero de 3I Atlas. No había señales, ni rastros, ni datos fiables. Hasta que, una noche, el telescopio espacial James Webb detectó algo apenas perceptible, un destello tenue de luz reflejada que se desplazaba a una velocidad imposible, más allá de la órbita de Júpiter. Cuando los analistas intentaron encajar esa observación dentro de los modelos orbitales conocidos, el resultado fue desconcertante. El objeto no había reducido su velocidad ni se había desviado gradualmente. Simplemente apareció en otro lugar. Los físicos describieron el fenómeno como una reubicación instantánea del vector de posición. En términos sencillos, había cambiado de lugar más rápido de lo que la luz podría hacerlo. Algo que, según todo lo que sabemos, no debería poder ocurrir. Durante varios días, la comunidad científica buscó explicaciones alternativas. Se habló de fallos en los sensores, de reflejos espurios, de radiación de fondo mal interpretada. Pero esas hipótesis se derrumbaron cuando llegó una confirmación independiente. El Observatorio Gaia de la Agencia Espacial Europea, situado a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra, registró una señal idéntica con un retraso exacto de 247 segundos respecto a la detección del Webb. La coincidencia temporal era perfecta. No se trataba de ruido aleatorio. Era el mismo pulso que el objeto llevaba emitiendo desde hacía meses. Lo más inquietante fue que la señal no se debilitaba. Cada detección parecía reproducirse, como si el fenómeno se estuviera replicando a través del espacio-tiempo utilizando una frecuencia de resonancia constante. Algunos investigadores comenzaron a plantear una idea radical, que 3I Atlas había encontrado una forma de utilizar la gravedad como un puente, desplazándose no solo a través del espacio, sino a través de la propia estructura del universo. Entonces llegó el hallazgo más perturbador de todos. El Centro de Mando de la Red Internacional de Alerta de Asteroides, con sede en Viena, recibió una transmisión clasificada con el máximo nivel de prioridad. El archivo contenía una reconstrucción parcial de los datos perdidos durante el apagón global, aquel intervalo en el que todos los observatorios quedaron en silencio. Al descifrarlo, los analistas descubrieron que no eran imágenes ni lecturas convencionales. Era información binaria, organizada y deliberada, incrustada dentro de la propia red de comunicaciones y sincronizada con el pulso característico del objeto. Cuando ese patrón fue decodificado, reveló algo inesperado: coordenadas. Pero no coordenadas espaciales, sino temporales. La ubicación coincidía con la región orbital de Júpiter, pero la marca de tiempo no correspondía al presente. Apuntaba exactamente 6 años hacia el futuro. En un primer momento, se pensó que se trataba de datos corruptos. Sin embargo, a medida que el análisis avanzaba, emergió una conclusión alarmante. Aquellas coordenadas no señalaban a Júpiter. Señalaban a la Tierra. El conjunto de datos describía con precisión el punto en el que 3I Atlas cruzaría el plano orbital de nuestro planeta en el año 2031, con un margen de error de apenas unos kilómetros. El objeto no había abandonado el sistema solar. Había fijado un punto de retorno. El archivo fue sellado de inmediato bajo el protocolo de riesgo máximo, el mismo que se reserva para amenazas a escala civilizatoria. Todas las agencias espaciales negaron oficialmente su existencia.
Sin embargo, meses después, astrónomos aficionados en Australia comenzaron a captar débiles ecos de radio repitiendo el mismo pulso de 247 segundos. Esta vez, la señal procedía del cinturón de asteroides. Ya no se alejaba. Estaba regresando. Fue entonces cuando la red internacional de alerta desapareció del ámbito público. Sus bases de datos, transmisiones abiertas y registros accesibles se borraron de Internet. La explicación oficial fue una reestructuración del sistema. La verdad nunca se confirmó. No obstante, fuentes internas afirmaron que se había creado una red privada de observatorios cifrados, fuera de cualquier jurisdicción gubernamental. Su nombre en clave, Proyecto Helios. Su objetivo, seguir la pista de aquello en lo que se había convertido 3 y Atlas y prepararse para su retorno. Porque tal vez el objeto nunca estuvo huyendo. Tal vez estaba estudiando. Midiendo la gravedad, analizando órbitas, aprendiendo la resonancia de nuestro sistema solar. Quizá no se movía al azar, sino esperando el momento exacto, la alineación precisa. Hoy, cada 247 segundos, un pulso extremadamente débil sigue atravesando el sistema solar. Es casi indistinguible del fondo cósmico, pero lo suficientemente claro como para recordar que la historia no ha terminado. El mundo puede haber olvidado a 3 y Atlas, pero el universo no, y si alguna vez regresa, puede que no sea solo un visitante pasajero. Puede que esté volviendo a casa.